Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde aquí, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Desde la llegada del COVID-19, los medios de comunicación y particularmente la televisión han centrado su atención en la pandemia, enfocados muy especialmente en las estadísticas. Pero luego han descuidado en la misma perspectiva otro tipo de enfermedades que tienen una enorme incidencia social. Nuestros televidentes se preguntan hasta qué punto la perspectiva del COVID-19 ha ocultado otro tipo de enfermedades y ha puesto la alarma sobre otro tipo de contagios que pueden llegar a afectar nuestra realidad. Para tocar este tema nos acompañan esta mañana María Fernanda Gutiérrez, bacterióloga, catedrática e investigadora senior de Conciencias. Buenos días, María Fernanda. Mario, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por estar con nosotros y estar aquí en el set. Está también con nosotros John Ramírez, que es director del área médica de la corporación Red Somos. John, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Tania Balbuena, que es periodista y redactora en temas de salud, tecnología y medio ambiente en N+1, revista de ciencia en América Latina. Buenos días, Tania. Muy buenos días a todos los televidentes y gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y también está Jimena Serrano, presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, comunicadora e investigadora. Jimena, buenos días. Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por tu amable invitación. Como siempre, es un placer estar con ustedes. De igual manera para nosotros, gracias por acompañarnos. También estarán nuestros televidentes participando, levantando la mano desde distintos soportes para interpelar este panel. Para comenzar, los invito a que escuchemos y veamos qué dicen nuestros televidentes en las calles sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Sí, considero que la televisión pues ha mostrado esas problemáticas, pues más que todo los canales internacionales, porque no es que, digamos, en los nacionales se vea mucho la influencia de contraer virus y toda esa vaina, pero sí se ha influenciado bastante en los canales y sí han mostrado interés, eso es lo bueno. Considero que la atención se la ha robado totalmente el COVID. Los medios de comunicación se han olvidado por completo de las demás dolencias que sufre el pueblo colombiano, tanto como la educación de los niños, que ellos ahorita en estos momentos solamente saben del COVID y nada más. La juventud está totalmente a solas, no tienen ningún apoyo de parte del gobierno ni de los medios de comunicación para las concientizaciones de los temas sexuales. Se han dejado de lado otro tipo de enfermedades. El dengue, por ejemplo, sé que hace unos meses estuvo muy fuerte en la zona del Valle del Cauca, pero lo sé porque tengo un pariente que vive allá, no porque hubieran dicho nada en televisión. Entonces, creo que centrándose mucho en la epidemia global, pues se dejan de lado otras cosas que son mucho más locales, ¿no? Y que deberían estar como también digamos, ser de interés de todo el mundo. Ya puedes tener, por decir, hepatitis o puedes tener otra clase de enfermedad. No, es COVID, todo es COVID. Entonces ya se está como perdiendo por ese lado todo y ya se le está echando la culpa prácticamente todo al COVID. De todo han hablado del COVID, solo hablan del COVID. ¿Todo es COVID en los medios de comunicación, María Fernanda? Todo es COVID, sin duda alguna. La pregunta que yo me hago es, cuando no hay COVID, si hay otras enfermedades que salen en la televisión. Porque yo creo que si no hay COVID, la historia de las enfermedades infecciosas y estas de transmisión sexual dejan de ser importantes. Es decir, cuando no está el COVID, porque es una pandemia y porque genera un problema, no hay esas enfermedades en la televisión. Y las hemos descuidado radicalmente a la hora de la percepción, a la hora del tratamiento, pero sobre todo a la hora de la incidencia en los momentos que vivimos. Yo creo que lo más importante es a la hora de la prevención. Lo más importante es la prevención. Es decir, si yo puedo prevenir, no voy a tener todos esos problemas que usted plantea. Muy bien. ¿Todo es COVID, John? De acuerdo. Todo es COVID. Todo se volcó, la noticia viene de COVID. Mira, algo que decía el televidente hace un momento. Entonces, tienes hepatitis B o C y ya es COVID. Entonces,
se descuidó un montón el tema de la prevención. Recordamos las campañas de 1990 al 2000, el NIPIO, que lo hablábamos con la doctora hace un ratito allá en el detrás de cámaras. No hay nada. No encontramos nada que promueva el uso del preservativo, que promueva el uso o el acceso a servicios de prevención combinada, a que las personas se hagan la prueba por lo menos de otras infecciones de transmisión sexual. De hecho, no se habla de sexualidad en los medios de comunicación. Muy bien. Y a ese propósito estamos en vísperas de la celebración del Día Universal del tratamiento, el cuidado de la prevención sobre el VIH particularmente. Involucramos en esta conversación a Tania Balbuena. ¿Tú compartes la perspectiva de nuestros televidentes o sientes que ya la televisión particularmente y los medios de comunicación están virando hacia otro tipo de narrativas que incluyan otras enfermedades? Bueno, yo que estoy trabajando en estos temas desde hace algunos añitos atrás, veo esa transformación. Antes de COVID veíamos algunos temas, especialmente aquellos relacionados con innovaciones, con hallazgos científicos, con avances. Otros en nuestros países localmente relacionaban temas de salud con política, con temas de judiciales, constitución, economía. Pero con COVID-19 también podemos ver ese pequeño viraje positivo a lo que vamos. Actualmente, y este año lo hemos visto, noticias donde han hablado del COVID y VIH, por ejemplo, y en la última que pude observar de colegas en agosto era de un llamado hacia las personas con el VIH y ese llamado que hacían los profesionales de la salud para que volvieran a hacerse sus seguimiento en sus tratamientos. Entonces, digamos que hay esfuerzos, sin embargo, pues hay mucho por hacer y por eso, pues imagino que estamos aquí a ver qué podemos aportar. Sí, un poco llamando la atención para que miremos otros temas, sin descuidar, por supuesto, el que tanta preocupación suscita en la opinión pública. Le preguntamos a Jimena Serrano, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de los especialistas, ¿se ha descuidado otro tipo de narrativas? Siempre hemos visto una discriminación sobre el tema del VIH-Sida, no solamente desde los medios de comunicación, sino desde la misma sociedad. Y esto parte justamente de cómo se ha abordado la información. Cuando se asocia muerte con VIH-Sida, pues por supuesto que esto genera este choque en la sociedad y esto es lo que viene desencadenando ese tipo de reacciones. Asimismo, vemos cuando se habla, por ejemplo, de grupos de riesgo. Yo pienso que se debe abordar desde un comportamiento de riesgo para no empezar a discriminar grupos sociales o de género o sexuales que lo que hacen es agrandar esta bola de nieve sobre la discriminación frente a estos temas. Así que yo pienso que esto es un trabajo que debemos realizar desde los medios de comunicación para informar adecuadamente a la sociedad. Ya están nuestros televidentes levantando la mano. Escuchemos. ¿Por qué la televisión ha tratado temas de enfermedades infecciosas como estigma y no desde la información y la pedagogía? Muy bien, ¿tú compartes esa apreciación del televidente que estigmatiza al hablar de ciertas enfermedades, particularmente, como lo decía Jimena, del VIH y otras enfermedades infectocontagiosas, particularmente aquellas de transmisión sexual? Claro, claro que las estigmatiza y las hace, como estaba diciendo ahorita Jimena, las hace excluyentes, es decir, excluyentes, las saca del proceso y realmente es una infección, las infecciones de transmisión sexual tienen el mismo comportamiento de las otras infecciones. Ahora, se asocian con promiscuidad y por eso empieza la gente, o con homosexualismo, y por eso empiezan a ser estigmatizadas. Pero la verdad es que eso ya no tiene ningún sentido. De hecho, hay que tener el cuidado del HIV-Sida, no está limitado a personas homosexuales. Eso pasó casi que en los años 90, eso ya está rebatido. Y el resto de las infecciones de contagios sexuales tienen los mismos cuidados, las mismas prevenciones para todos. Entonces yo le quito todos esos estigmas y lo dejo como parte del comportamiento del ser humano. Y lo tenemos que manejar como común y corriente, pasa y lo tenemos que prevenir. Los medios tienen que ayudar a prevenirlo, el colegio tiene que ayudar a prevenirlo, es decir, la familia tiene que ayudar a prevenirlo y necesitamos para eso mejorar la comunicación. Entonces yo creo que hay un problema importante de comunicación a todo nivel.
¿De qué otras enfermedades, de qué otros riesgos, de qué otras prevenciones tenemos que hablar los medios de comunicación quitando todo esto de los estigmas? Claro, para empezar a hablar de disminución de estigma, debemos empezar a hablar de un lenguaje mucho más tranquilo para las poblaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, le estamos diciendo, doctora, ¿está enferma? O estás enfermo, Mario. Hablamos de un proceso, y tú desde la virología me puedes corregir, que puede ser transitorio. Algunos van acompañados en el transcurso de vida, como es el caso de VIH, pero hay tratamiento que se puede mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces hablemos de infecciones de transmisión sexual, para no cargarle ese peso de enfermedad, ¿sí? Desde Red Somos nosotros trabajamos mucho el tema de cambiar el paradigma, de cambiar el lenguaje, sin desdibujar la realidad, ¿de acuerdo? Pero sí reduciendo esa estigmatización, porque si tú vas a hacerte una prueba o a hacerte un medio diagnóstico, inmediatamente te dices, la enfermedad que tiene es sífilis, la enfermedad que tienes es hepatitis, o la enfermedad que tienes es VIH, pues la persona dice, estoy enfermo. Ya, el chip cambió allá, estoy enfermo. Y pobrecito yo, entra en un estado de negación al diagnóstico, mientras que dices, hay una infección que pasa este proceso, pues la gente lo asume un poco más tranquilo. Desde ahí empezamos a disminuir todo el tema del estigma. Otra situación que bien lo hablabas hace un momento es el tema que la orientación sexual y la identidad de género tiene que ver con que si me expongo o no. Son las prácticas de riesgo. No obstante, en las poblaciones sexualmente diversas hay unos contextos de mayor vulnerabilidad por todo el tema que hablamos de estigmatización, de discriminación, de no aceptación en el hogar, de falta de oportunidades, de una serie de cosas y de problemáticas sociales que han sido históricas en estas poblaciones sexualmente diversas. Entonces, hay que ir más allá. Yo tengo un pequeño detalle que me parece importante resaltar de lo que dice John, es la estigmatización con la que hablamos, pero a veces nos vamos para el otro lado, y allá quiero hacer yo un llamado de atención, y es con el problema del VIH-Sida, porque cuando ahora decimos VIH-Sida, y entonces entendemos que el VIH es la persona que todavía no tiene una sintomatología importante, y que por eso está con HIV, con el virus, pero que no está tan mal. Y ahí a mí me da un poquito de temor porque como que trataron de separar las dos situaciones y eso permite mayor contagio. Porque la gente dice, no, yo soy VIH positivo, pero no se preocupe que no tengo SIDA. Y entonces, no se preocupe que no tengo la sintomatología que casi que terminal, pero sí tiene el virus y lo puede transmitir. Entonces, a mí, por ejemplo, ahí me parece que es un poquito delicada la discusión de cómo nombrarlo, porque es como lo nombramos VIH-Sida para no estigmatizarlo y resulta que con eso le estamos tratando de quitar el problema de la prevención en los estadios más tempranos. Tania Balbuena, ¿qué más estamos descuidando? ¿Y tú quieres participar de este debate? Sí, por supuesto. Importantísimo en lo que estamos aquí abordando es el tema del lenguaje. Les hablo desde la comunicación de riesgos y desde el periodismo de salud. Y es importante crear una información para prevenir y no para alarmar. Y eso exige que quienes estemos realizando este tipo de contenidos nos informemos y aprendamos la terminología en salud pública. No estoy de acuerdo con muchas veces en que se utilice, por ejemplo, terminología guerrerista de la lucha contra, cuando a veces se puede confundir y muchas veces cuando uno habla con las audiencias se confunde que están en contra de ellos y no en la lucha o en respuesta a, por ejemplo, el VIH. Es importante también algo que de pronto se ha normalizado hablar de grupos de riesgo porque COVID, que es otro tipo de infecciones, permite hacerlo, pero para el caso de VIH propiamente no podemos nosotros en televisión y en otros medios de comunicación hablar de grupos de riesgo, sino de comportamientos riesgosos, en el caso del no uso del preservativo, compartir pues agujas, entre otras prácticas que generan estos riesgos. Es decir, tenemos que decirle a nuestras audiencias que para este tipo de infecciones todos, independientemente de nuestra edad, sexo, raza o preferencia sexual, estamos en riesgo a través de nuestros comportamientos. Entonces es fundamental desde la comunicación realmente ponernos esa camiseta de utilizar muy bien la terminología para orientar a nuestra audiencia y que se informe pero también se eduque. Muy bien, Jimena. Sí, nos quedamos instalados
en la batalla con, es una frase de cajón que utiliza, la batalla contra el COVID, la batalla contra el VIH-Sida, la batalla contra, ¿verdad? No salimos de ese círculo vicioso. ¿Cómo podemos aportar desde el periodismo científico y cómo estamos descuidando otro tipo de enfermedades o de riesgos de salud en nuestra sociedad? En la generación de contenidos, el periodismo científico cumple un papel fundamental en el trabajo de prevención e información mediante la divulgación de esa información científica y social dentro de una perspectiva integral, pues el VIH-Sida sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública y por lo tanto debemos impulsar esos contenidos televisivos, pero con información que permita llegar a la prevención y no para alarmar a la sociedad. Yo considero que se deben entregar información útil para generar esa cultura del respeto y la sociedad a partir del conocimiento y sobre todo incorporar soluciones que permitan a la gente entender cuál es la dimensión del problema. Muy bien, nuestros televidentes siguen interpelando, siguen levantando la mano. Escuchemos. ¿De qué manera puede la televisión darle visibilidad a enfermedades como las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual para así promover su prevención? ¿Cuál sería una propuesta, María Fernanda, la televisión en esa dirección? Pues yo siempre traigo a colación la propaganda de hace muchos años del pollito, que es sin condón ni pío. Y la razón por la cual me gusta mucho es porque le permitía a los jóvenes hablar tranquilamente del tema. Entonces una parejita medio tímida, no sé qué, está en una situación y le es más fácil decir, como dice en la televisión, sin condón ni pío, a decirle, ven, es que tenemos que hacer un análisis sobre los preservativos y entonces usémoslos. Entonces me parece que esa propaganda tuvo una fuerza gigantesca en la prevención y yo creo que esa es la manera como nos tenemos que comunicar, con palabras y con símbolos que nos ayuden para que un grupo de personas pues que no sean muy fluidas y que les cueste más trabajo comunicarse, encuentren esas alternativas. A mí esa propaganda me pareció importantísima y creo que tipo de propagandas como esos o de mecanismos como esos ayudarían muchísimo a disminuir estos problemas en general. Además quedaron incluidas en el imaginario de los ciudadanos porque se repite de manera frecuente. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y escuchemos algunas de las preguntas o inquietudes que tienen nuestros televidentes con Daniela Enríquez. Daniela, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos ustedes televidentes que nos acompañan esta mañana. Nuestro primer correo dice, muy importante que realicen un programa de ejercicios para adulto mayor con música colombiana para estar activos. Desde Bucaramanga nos escribe Lida Mireya. Esta sugerencia de ejercicios de salud física y de salud mental es recurrente en nuestro buzón, Daniela. Otro televidente nos dice, me gustaría que incluyeran en su programación la telenovela Rebelde. Estoy seguro que a muchos nos gustaría verla. Nos escribe Giovanni Crisánchez. Bien, hay espacio para la nostalgia entre las propuestas de nuestros televidentes. Otro televidente nos escribe, en el programa Guerreros deberían de dejar tanta chismosería, tanta pelea y tanta conflictividad. Nos escribe Noelia de Horta. Hemos reiterado la apertura a este tipo de sugerencias porque son frecuentes en nuestro buzón. También la hemos trasladado a la producción de ese programa, Daniel. Finalmente, nuestros televidentes nos escriben. El noticiero debe suprimir la superposición de subtítulos que no dejan leer a aquel que sirve de guía a la noticia de la cual hablan. Nos escribe Javier Martínez. Muy bien, los caracteres, los subtítulos que aparecen abajo de la pantalla cuando se repiten no dejan leer ni en uno ni el otro. Hay que hacer el suficiente timing, la suficiente distribución de tiempos para que aparezcan primero unos y luego otros y no se confundan y los televidentes puedan atender a ello que quieren. Agradecemos a Daniela por el reporte de correos y a nuestros televidentes por participar a través de distintos soportes en estas conversaciones que ustedes mismos nos proponen. Volvemos con Tania. Hablemos desde la perspectiva de la televisión. Ya María Fernanda recordaba una propuesta televisiva de gran calado. ¿Qué otras podemos incorporar en esta perspectiva de remediar lo monotemático?
sin descuidarlo, lo de la pandemia, lo del COVID-19, y haciendo énfasis en otro tipo de riesgos o de enfermedades, Tania. Por supuesto. Bueno, aquí el tema de conquistar a la audiencia, de atraerlos. Estamos haciendo narrativas muy informativas y tenemos que volcarlas un poquito para hacerlas más interesantes. En temas de salud esto es un gran reto, pero se puede hacer, dado que si nosotros escuchamos a los televidentes, como lo acabamos de hacer, pero también estamos haciendo un monitoreo constante de cuáles son esas dudas. Por ejemplo, en el tema del VIH, ¿qué está pasando en Google Trends Colombia? ¿Cuáles son los departamentos que más se están preguntando y qué se están preguntando? Y asimismo confrontar esta información con pues las sociedades científicas que nos pueden decir esta es la información pertinente. Trabajar un poquito esa coyuntura, porque ojo, la coyuntura nos da también la forma de integrar estos nuevos temas a la agenda, pero también las audiencias buscan algo entretenido, algo real. Entonces podemos mostrar la complejidad del tema a nivel científico, podemos dar caras, personajes, y esto en el periodismo le hablamos de la diversidad de fuentes, de contar una historia, y hoy más allá de contar la historia trágica de tener esta condición, es mostrar también esas soluciones, que hay esas historias también de superación, esas nuevas narrativas que nos sorprenden de decir sí se puede manejar, vivir y tener otras oportunidades, porque a nivel social, económico, político ya se están creando. Tenemos que hacer ese llamado a que nuestro periodismo sea de servicio, mostrarle también a nuestros televidentes cuáles son esas líneas de atención, dónde yo puedo buscar ayuda. Si yo emocioné a mi televidente, también tengo que orientar hacia la acción, y esa es una corresponsabilidad que hoy tenemos, y así podemos involucrar también a nuestras audiencias. Muy bien. Yo fuera de cámaras estábamos hablando de pedagogía, cómo incorporarla en los relatos televisivos de manera que sean entretenidos, que no sean especializados, que no sean técnicos, pero que tampoco sean terroríficos para que las audiencias inmediatamente cambien de canal porque no quieren la televisión en esa perspectiva apocalíptica. Creemos que hay muchas herramientas, digamos, propagandas en stop motion, ¿sí? Digo, animados, animaciones, cuñas muy cortas. Las propagandas, por ejemplo, que salen de los preservativos en la televisión, pues no son las más adecuadas. Siguen hablando de contagios y no de infecciones o transmisibilidad o de riesgo, sino que sea algo como muy didáctico, incluso que las personas pudieran en las redes sociales del canal o de los medios interactuar con una persona que haga las veces de cibereducador, o que esas propagandas puedan orientar a las personas también a centros especializados donde puedan recibir orientación y acceso a preservativos, a información sobre salud sexual, a herramientas didácticas, promocionar la prevención combinada, que es súper importante, que es el uso del PrEP, posexposición, y las personas que ya viven con el diagnóstico que accedan al tratamiento en los programas que oferta el sistema de salud. Yo creo que desde ahí empezamos a cambiar el paradigma. Primero, un lenguaje tranquilo, claro, sin alejarnos de la realidad, pero tampoco que sea terrorífico, y para esto pues proponemos el tema de la animación, digamos, hay un video muy chévere que hizo Salud en algún momento, donde hablaba de por qué hacerse la prueba, ¿sí? Y todo lo que una persona pasaba en el proceso de acceder a hacerse una prueba diagnóstica para cualquier ITS. Entonces, creo que eso impacta mucho más a las poblaciones, a los televidentes, y llama un poco más la atención. Y de pronto queda algo allí. Muy bien, una de las primeras recomendaciones que siempre hacemos y siempre nos hacen es escuchar a los expertos. Y los expertos dicen, entre otras cosas, que le paremos mucho cuidado a la prevención. En esa perspectiva, Jimena, ¿qué nos propones tú y qué tareas nos dejas a nosotros y a los televidentes en la idea de mejorar este aspecto? La televisión, en general los medios de comunicación, hacen parte fundamental de lo que es el modelo integral de comunicación. Sin embargo, yo creo que se debe hacer más. Hay muchísimos más espacios por conquistar, audiencias por informar, y sobre todo se debe vincular al ciudadano, se debe escuchar a las audiencias para saber también qué información están necesitando y cómo están recibiendo la información. Así que dentro de este proceso
en el que deben trabajar los medios de comunicación con la familia, con el Estado, con las entidades de salud, pues debe ser todavía más sólido y tener una mayor interacción entre todos, particularmente desde la televisión. ¿Les parece si escuchamos las propuestas de nuestros televidentes? A ver qué tienen para decir como sugerencias al tema que hemos planteado. Transmitan más sobre eso, porque digamos ahorita que los jóvenes que están digamos estudiando, que digamos no pueden estar en presencial en las escuelas, digamos como antes que iban a hacer campañas en los colegios, ¿cierto? Entonces pues deberían por la televisión pues como afianzar un poco sobre el tema. Más información y más educación para que la gente, o sea, pueda saber que de verdad todo está pasando con con las otras enfermedades que estamos viviendo, porque no solamente el COVID, hay muchas más enfermedades, pero esas como que se han dejado allá a un lado. Pues considero que deberían de dar más información sobre las enfermedades infecciosas, aparte del COVID-19, pues ayuda mucho también a informarse y no solamente el COVID es prioridad en este momento, sino que también más enfermedades son muy peligrosas. Considero que la televisión o pues en general todo el sistema de información televisivo debería abordar otro tipo de enfermedades, porque pues no solamente estamos padeciendo el tema del COVID, sino pues hay otras enfermedades que también nos aquejan en este momento. Yo recomendaría como más educación para los niños, más programas informativos, donde les demuestren que se deben cuidar pues en todos los aspectos, no solo el COVID, también hay más enfermedades. Bueno, ahí está el aspecto en abstracto. En el cierre, ideas muy concretas, María Fernanda. Que no solamente es el COVID, como dicen, pero tampoco solamente es el HIV. Por ejemplo, tenemos detrás el papiloma, que tiene una vacuna que podemos usar. Y es muy importante que las niñas, antes de iniciar sus relaciones sexuales, entiendan, sepan y se vacunen. Eso les va a evitar el cáncer de cuello uterino. Entonces, no solamente es el COVID, tampoco solamente es el HIV. Y después de papiloma hay muchas más, entonces vale la pena informarse mejor y evitarlas, porque la verdad no vale la pena. Eso, si es una enfermedad evitable, hay que evitarla. Muy bien, María Fernanda Gutiérrez, viróloga, catedrática, investigadora. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mario. John, en el cierre, la idea concreta que queremos dejar. La idea concreta es que las personas busquen información, que accedan a servicios de prevención, que pidan las pruebas diagnósticas en su servicio de salud o en los centros especializados para tal fin. Lo que decía la doctora, yo le agrego algo. No solo es VIH, también es hepatitis B, es hepatitis C. La hepatitis B tiene vacuna, son 3 dosis, una mensual. Por favor, accedan a la vacuna de hepatitis B. Y para el tema del papiloma, no solamente dejémoslo en temas de niñas, porque también a los niños les da virus de papiloma humano. Y tenemos unos rebrotes bastante importantes, entonces también revisar, y la sugerencia para el Estado ahora, la vacunación también para los hombres, porque también es un tema que no identifica género ni edad. Muy bien. John Ramírez, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación, Mario. Muy bien. Tania Balbuena, tus ideas en el cierre. Para el servicio, nuestro deber es ir más allá del simple Día Mundial de. Tenemos que hacer vigilancia y informar, prevenir y por supuesto también dar las opciones de dónde pueden acceder nuestra audiencia a tener más información, diagnóstico y tratamiento. Tania, gracias por estar con nosotros. Igualmente, un cordial saludo para todos. A ti también. Y también agradecemos a Jimena, que ha estado con nosotros esta mañana. Jimena, muchas gracias. Mario, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y qué bueno que estos espacios se abren para hablar de estos temas tan importantes y realmente esperamos tener una sociedad muchísimo más informada. Que así sea, de eso se trata este espacio. Te agradecemos a ti, a todos los que han participado y especialmente a nuestros televidentes que participan a través de distintos soportes con sugerencias o inquietudes. A los demás televidentes recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana y la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Siempre escucharemos sugerencias, dudas, inquietudes o temas para nuestra programación, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.